Buenas tardes, a nombre de la Universidad Pedagógica Veracruzana, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia magistral Currículum y Educación Media Superior. La maestría en Educación Media Superior de la Universidad Pedagógica Veracruzana es un nicho vital para el aprendizaje y la convivencia armónica, donde se analiza, dialoga y reflexiona sobre el ejercicio profesional. De igual manera, es un espacio para la observación, análisis, reflexión de y desde los procesos de mediación pedagógica y la autoorganización que se requieren en la construcción del conocimiento. A lo largo del programa académico tenemos diversos diálogos con especialistas. Durante estas 2 generaciones activas hemos contado con conversatorios, charlas semillas, diálogos de experiencias de investigación, ciclos de conferencias, talleres, entre otros, siempre con la finalidad de ampliar la mirada y considerar otros horizontes en lo educativo. En este tenor, hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Laura Gallardo. Gracias, doctora Gallardo, por su generosidad. La tarde de hoy nos acompañan aprendientes de distintos cuatrimestres y mediadores de la maestría en Educación Media Superior, así como directores de centros regionales, en este caso el Centro Coatepec, Veracruz y Orizaba. También nos acompañan colegas de la Universidad del Cuyo de Mendoza, Argentina, de la Universidad Autónoma Indígena de México, de la Universidad Veracruzana Intercultural, colegas de Vegeta, CETIS, CETMAR, CEBETA, especialmente de Ciudad de México y de los estados de Coahuila, Sinaloa y Veracruz. Gracias a todas y todos por estar. Esta jornada pretende aperturar el diálogo sobre el currículum intercultural y sus implicaciones en la educación media superior. Antes de pasar palabra a la doctora Gallardo, me permitiré leer su síntesis curricular. Ana Laura Gallardo Gutiérrez es doctora, maestra y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional. De 2009 a 2014 fue directora de desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y es profesora del posgrado y licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decana del Comité Académico del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido distinguida con la medalla Antonio Caso por estudios de doctorado en la misma universidad. Es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Avanzados sobre el Currículum en la Universidad de Ottawa, Canadá. Miembro fundador de la Red de Evaluadores del Currículum del Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y también miembro fundador de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación de México. Ha dictado conferencias en México y el extranjero y publicado más de una veintena de capítulos de libros y artículos científicos en México, Alemania y Brasil, en torno a sus líneas de investigación, la relación currículum-educación, educación intercultural, didáctica intercultural, así como teoría pedagógica. Muchas gracias, doctora Gallardo, por su humildad académica. La doctora, en realidad, lo que he leído es una síntesis de la síntesis de la síntesis de toda la pasión que ella ha impreso en la educación a lo largo de todo este tiempo y sobre todo del legado que ha dejado en nuestro país. Y en educación media superior, ella ha dejado un legado muy interesante que tiene que ver justamente con los bachilleratos interculturales. Entonces, la experiencia que vamos a vivir de aprendizaje en esta tarde es una experiencia que espero se lleven no solamente en el cerebro, sino en el corazón y sobre todo la vean, se apasionen
la abracen con mucho cariño para que ustedes puedan tener mayores referentes de lectura. Bien, pues la dinámica del evento será la siguiente. La doctora Gallardo llevará a cabo su disertación. Al concluir se abrirá un espacio de preguntas. Solicito muy amablemente levantar la mano de forma electrónica y al participar mencionar su nombre e institución. También pueden realizar preguntas o comentarios por el chat. Sin más que decir, doctora Gallardo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, maestra Rosario. Pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación y pues nada que agradecer, al contrario, yo soy la agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, por supuesto, pues más que una disertación, tal vez establecer una conversación en torno justo a la relación currículum intercultural y la educación media superior. Y bueno, pues yo les agradezco mucho a los estudiantes de la maestría y bueno, pues también a mis queridos colegas, a Diego Díaz Pupato, que anda por acá, y a la maestra Alicia Schulz, que bueno, ahí ella me va a ir corrigiendo la plana, porque justo esto que yo voy a presentar hoy es un trabajo que hicimos juntas ya hace algunos años, y bueno, pues ella ha estado justo desde hace mucho tiempo trabajando en este nivel, ¿no? En este nivel medio superior, en los bachilleratos interculturales, entonces pues qué bueno que vino porque así vamos a aprovechar para que también ella nos pueda compartir muchas de las cosas que pues que en algún momento planteamos como posibilidades, como ideas en un modelo curricular y que bueno, pues tuvieron su momento de desarrollo, de puesta en marcha y bueno, pues sobre eso también vamos a platicar un poco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Charito, muchas gracias por la invitación. A Ricardo también lo vi por ahí, pero ya no lo veo. Ah, sí, acá está por acá. Muchas gracias también por la recepción y bueno, pues también veo algunos estudiantes con los que tuve oportunidad de interactuar. Creo, hace un año, ¿verdad? Ya de la experiencia educativa, entonces pues bueno, Así es, hace un año qué ya. gusto verlos todavía por acá, a Miguel y bueno, a algunos más que por aquí anden. Bueno, pues como ya lo comentaba Charo y como ya lo habíamos anticipado, la idea finalmente de esta discusión o de este planteamiento, como decía yo, más que de una disertación, es pues un poco tratar de establecer algunos elementos en torno a la relación currículum intercultural y educación media superior. Para eso, pues bueno, es importante como hacer algunos planteamientos de base o algunos elementos o coordenadas, por decirlo de alguna manera, desde donde vamos a hacer estos planteamientos, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por plantear la noción de política curricular en la medida en la que nos ayuda a complejizar varias cosas desde mi punto de vista. La primera, pues, es esta necesidad de pensar el currículum no solo como los planes de estudio, ¿no? Sino pensar los planes de estudio como lo que implica, digamos, la estructura formal de una propuesta curricular, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces el currículum abarca otros elementos, otras dimensiones que constituyen a la vida escolar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos que se viven a partir justamente de que una estructura normativa, de una estructura formal, organiza el aprendizaje, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos política curricular, no solo entendido como un modelo o como una serie de directrices, sino sobre todo de lo que implica eso en función de su puesta en marcha, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de propuestas curriculares que en sí mismas, digamos, pueden parecer modelos, etcétera, pero que solo son en función de su concreción. Y esa función de concreción, de puesta en marcha, nos alejamos entonces de estas visiones, digamos, de nociones como aplicar los nuevos programas de estudio o la aplicación de la reforma o la implementación de la reforma en un sentido instrumental,
¿A qué nos referimos con un sentido instrumental cuando hablamos del currículum? A que ubicamos esta cuestión, digamos, de la estructura formal, del diseño propiamente de los planes y programas de estudio como una tarea técnica y no una tarea teórico-intelectual, ¿no? Y no por eso es menor, digamos, ¿no? No quiere decir que lo técnico en sí mismo sea menor, sino que lo que muchas veces subyace, digamos, a esta visión sobre el diseño curricular, pues pareciera que es justo la necesidad de transformar en formatos de temas, subtemas, propósitos, contenidos, objetivos, etcétera, lo que implica, digamos, una postura, una toma de postura sobre lo que queremos transmitir. Esa toma de postura es una decisión política, no referida a la política de los partidos y de que esa tiene otro, corre por otro lado, digamos, ¿no? Sino este sentido profundo que planteaba pues desde Aristóteles en la visión de nuestro posicionamiento ante una realidad. Entonces, una política curricular en ese sentido es una toma de posición frente a lo que se quiere transmitir, ¿no? Esto que se quiere transmitir, entendido, por ejemplo, en este caso en la maestría, como las herramientas, los elementos analíticos, teóricos, prácticos, etcétera, que constituirían, ¿no?, la identidad de un docente de este nivel educativo, en particular en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, ¿qué operaciones se dan a nivel sí estructural, a nivel, digamos, sí de una visión que conforma la normatividad curricular, pero que no solamente es esa la que conlleva el currículum? Y para eso yo creo que nos sirve esta noción de política curricular, pero por otro lado se complementa o necesita, por decirlo así, de otros elementos o categorías para entender la complejidad de lo que hablamos. Lo que sucede en las aulas, lo que sucede en los procesos, digamos, que ocurren entre maestros y alumnos, están mediados justamente por los programas, por los contenidos, es el punto, digamos, de encuentro entre docentes y alumnos. Ese encuentro que está mediado por un programa de estudios, por un plan, etcétera, tiene entonces o abre la puerta a observar estas otras dimensiones del currículo. En particular, estas dos que yo he planteado acá, o a la que ahora me he referido, que es esta noción de currículum como estructura formal, o el currículum pensado, ¿no? Así lo plantea Alfredo Furlan desde hace ya algunos años, en complementariedad o en superposición, ¿no? Porque él justamente habla de que hay una imbricación entre estos dos elementos, entre la estructura formal y lo que implica propiamente la vivencia del currículum, lo que pasa, digamos, ya en términos de su puesta en marcha, de lo que se vive en las aulas al momento de tener este tercero en relación, digamos, ¿no? Es decir, la relación clásica, didácticamente hablando, de maestro, contenido, alumno, ¿no? Que por supuesto hay que complejizarla, desedimentarla, etcétera, pero que en principio nos sirve para imaginar esta idea de currículum vivido, ¿no? Entonces, los procesos y las prácticas educativas que acompañan los procesos, digamos, de estructuración formal del currículum no están fuera de esa posibilidad de análisis, o a eso se refiere Alfredo Furlan cuando habla del currículum vivido, insisto, en superposición, en imbricación con la noción de currículum pensado. Y esta imbricación, dice Alfredo Furlan, del currículum vivido, nos permite entonces entender justamente no solo que son los planes y programas, pero que no solo tampoco es la mera vivencia, ¿no?, sino justamente cómo se reorganizan, dice Alfredo Furlan, se resignifican las capas y elementos de estas dos dimensiones, ¿no? Es decir, yo tengo una normatividad, por ejemplo, en el caso de ustedes, que hay unos programas de estudio para la enseñanza de la maestría, con ciertas experiencias educativas, etcétera, ¿no? Ahí está la estructura formal propiamente hablando. Pero esa estructura formal solo toma vida, por decirlo así, o deja de ser abstracta en la medida en la que tienen lugar entonces las relaciones maestro-alumno,
a partir justamente de esos contenidos. Y lo que deriva de esas relaciones, esas prácticas y procesos, es a lo que Alfredo Furlan refiere como currículum vivido. En el currículum vivido, nosotros podríamos detectar incluso esta otra noción que aportó Paul Willis en los 70s, finales de los 70s, 80s, la noción de currículum oculto, que alude a todos los elementos de valor ideológicos que se desenvuelven en un ambiente escolar y que no son explícitos, ¿no? Que no son explícitos y que sobre todo en el aporte, digamos, de esta categoría que él hace, tiene que ver con aquellos elementos de valor, etcétera, referidos a las condiciones de clase. Cuando él analiza la educación de los obreros en Inglaterra, pues justo lo hace para develar las relaciones de clase que impiden la movilidad social de la educación inglesa en esos años, ¿no? ¿Por qué no hay movilidad social a partir de la educación si era una máxima de la escolarización con el advenimiento de los estados-nación modernos, ¿no? A partir de la Revolución Francesa? Entonces, ¿qué pasa después de un siglo, digamos, de vida de los estados-nación como modelos de organización social, que no hay esa posibilidad de movilidad? Entonces ahí, bueno, analiza justamente esta serie de elementos ideológicos que reproducen las condiciones de pobreza y de clase, en el caso, insisto, de los obreros en Inglaterra. Entonces quiere decir que estos elementos que se van imbricando, que se van concatenando, que se van resignificando, los podemos entender nosotros o queremos entenderlos desde este punto de vista que estoy intentando plantear como tensiones. ¿Por qué como tensiones? Porque hay elementos que se relacionan, pero que no se acoplan del todo, que no encuentran, hagan de cuenta como cuando a uno ya terminó el rompecabezas y solo falta una pieza y uno tiene, ¿no?, la posibilidad de ponerla y resulta que no embona, que entonces no logra justamente encajar. Esa tensión, ¿no?, esa imposibilidad de articulación, es muy importante en los procesos de análisis, digamos, del currículum, porque nos llevan justamente a pensar en las tensiones que se establecen entre la estructura formal, entre el currículum vivido, en las relaciones, en las prácticas y procesos educativos que de ellos se derivan, de esa tensión, ¿no? Y eso, digo, es muy interesante para nosotros porque eso forma parte de la vida escolar, o eso es lo que un poco podríamos llamar la cultura escolar, que es de alguna manera a la que ustedes se van a insertar o ya están insertos, digamos, al momento de plantearse como docentes de media superior, ya sea que vayan a hacerlo o que ya estén ejerciendo, ¿no? Esto es importante en la medida en la que podemos ubicar entonces estas tensiones en el ámbito del currículum pensado y del currículum vivido, ¿no?, y de cómo nos posicionamos frente a nuestra posibilidad como docentes. Eso es un registro muy, muy potente. Es decir, pareciera casi siempre que la estructura formal del currículum es la que organiza la vida escolar, ¿no? Y allí lo que hemos perdido de vista es que hay una serie de elementos que entran en relación y que uno de ellos muy potente es justo el papel de los docentes frente a esa estructura formal. En primer lugar, hay un hecho innegable, o sea, así es porque, digamos, si nosotros pensáramos que analizamos una manzana, pues una manzana, ¿no?, tiene una cierta textura porque es una manzana, así es, ¿no? Pues así pasa también con los procesos de resignificación curricular, es decir, el paso entre el programa de estudios y la práctica docente, ¿no?, es un registro, digamos, innegable la resignificación. Pero esa resignificación no necesariamente se es consciente, o sea, esa ocurre, porque ocurre. Diríamos para bien o para mal. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de esta potencia de la agencia docente? Pues es justamente advertir ese registro como una posibilidad no solamente de resignificación natural, por decirlo así, sino de la capacidad de agencia que tenemos como docentes para resignificar la estructura formal, ¿no? Y la capacidad de agencia en dónde se ancla o de dónde agarra fuerza, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa agencia agarra fuerza justamente del contexto en el que nosotros trabajamos, ¿no? Cómo entonces ubicamos nuestra posibilidad de incidencia, nuestro papel docente, por decirlo de alguna manera,
sino es justamente a partir del contexto en el que estamos y que por lo tanto las resignificaciones que de por sí suceden, entonces puedan tener un encauzamiento de manera tal que potencie, que vuelva pertinente y relevante nuestra práctica docente, ¿no? Esa es un poco como la intención. Entonces, advertir esa agencia es un paso necesario, porque entonces la estructura formal deja de ser como este ente fuera de la, que lo es, ¿no? Digamos, el marco curricular para la educación media superior, así como el de básica, pues aparecen casi como entes fuera de lo que nosotros podemos pensar o quién los hizo, etcétera. Entonces, ¿en dónde está esa posibilidad de agencia? En lo que implica esa resignificación, en este caso, siguiendo el ejemplo del marco curricular de educación media superior, ¿no? Entonces, el advertir, el ubicar, digamos, esta noción de políticas curriculares, pensado justo desde la visión del currículum pensado, el currículum vivido, como proceso complejo, ¿no? En el que se suscitan diversas resignificaciones, plantea justo desde mi punto de vista allí la tarea docente por excelencia, ¿no? Dice Ángel Díaz Barriga, bueno, una reforma curricular no puede ser reforma si no cambia la práctica docente. O sea, puede haber marcos curriculares distintos, puede haber una serie de programas de estudio distintos, pero si las prácticas docentes no cambian, entonces es muy poco probable que hablemos de una reforma o de una transformación. Ah, Charito, ¿me dices del tiempo, por favor? Claro, con gusto. Gracias. Bueno, entonces, un poco en esta discusión, un poco en este marco de la discusión, en 2010, 2011 más o menos, un poquito más, 2012, en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, justamente se planteaba la necesidad de, en ese tiempo no le llamábamos política curricular, yo lo llamaría así ahora, en el término de la creación de un modelo de bachillerato intercultural que atendiera a las poblaciones indígenas, y por otro lado un componente de educación intercultural o de interculturalidad que impactara a las modalidades de educación media superior ya constituidas. En este caso el bachillerato general, los bachilleratos estatales, CONALEP, en fin, toda la, digamos, las modalidades, ¿no?, que hay al interior del tipo de media superior. Entonces, esa posibilidad la pensamos, ¿no? La pensamos entre varios equipos, en fin, en la medida en la que había que responder a distintos elementos que estaban sobre la mesa. En primer lugar, pues no solo es privativo, digamos, de las comunidades indígenas, urbanas y rurales, sino que es común en todo el rango de edad de educación media superior, que tenemos pues como una especie de hoyo negro entre lo que pasa con los egresados de la secundaria y los que ingresan a la educación media superior, ¿no? Hay allí una pérdida muy fuerte, tiene muchas explicaciones que van incluso desde la cooptación del narco de los jóvenes, pasando por cuestiones de tener que trabajar, en fin, hay toda una serie de factores que nos explican este baje, ¿no? Este bajón en los estudiantes que egresan de la secundaria y que tendrían que ingresar a la educación media superior, ¿no? El plantear la educación media superior como obligatoria en México no necesariamente ha logrado captar, recuperar a todos los estudiantes en edad de cursar este tramo educativo. Y bueno, eso también es un dato que nos debe interesar en la medida en la que la pregunta por la relevancia y la pertinencia de la oferta educativa pues se vuelve inherente. Es decir, ¿qué hacemos o qué hacemos en tanto oferta educativa de media superior para que los estudiantes la cursen, para que no, digamos, abandonen la escuela, además de estos otros factores que, bueno, que la escuela no puede hacer mucho más, pero sí los que le tocan, qué tanto está respondiendo o no. Y en ese marco de la discusión sobre la pertinencia y la relevancia, pues entonces se empezó justamente a gestionar en distintos estados la necesidad de implementar entonces bachilleratos interculturales que no eran o no son bachilleratos indígenas, ¿no? Son bachilleratos que reciben a todo tipo de estudiantes,
pero sí pensando en dónde la oferta era más pertinente, ¿no? Dónde la oferta era más necesaria, justamente porque en esas regiones, en esas comunidades, pues no hay servicios de educación media superior. Entonces, generalmente los estudiantes de las localidades más apartadas, pues tendrían entonces que trasladarse a las cabeceras municipales para cursar la educación media superior cuando eso fuera familiarmente posible. Entonces, estos planteles o el modelo curricular del bachillerato intercultural partía justamente de esta máxima, ¿no? De esta máxima de ser pertinente, de ser relevante, en la medida en la que intentó justamente recuperar algunos elementos centrales de una propuesta curricular intercultural, lo que más o menos tratamos de plantear en ese momento como currículum intercultural, ¿no? Bueno, entonces el modelo partió justamente del reconocimiento, del aprendizaje, ¿no? De la valoración de las lenguas y culturas indígenas del país, ¿no? Este modelo que inició en 2005 y que luego esta experiencia que yo les cuento de 2012, 2010 más o menos, entre 10 y 12, pues fue justamente cómo repensar estos elementos que se habían planteado a inicios del siglo XXI y que, bueno, podían ser de alguna manera reforzados o mejorados, ¿no? Y desde este punto de vista, pues el balance de estos primeros años de estos bachilleratos interculturales, pues apuntaba fuertemente a dos grandes logros. Por un lado, la posibilidad de alcanzar una escolaridad superior al promedio, es decir, o incluso, por ejemplo, el ingreso a las universidades, ¿no? Que era también un asunto que preocupaba mucho en la continuidad escolar y que se lograba, digamos, en un alto porcentaje. Y por otro lado, de manera muy especial, la necesidad de centrar la mirada en el desarrollo comunitario y los logros que ello trajo, ¿no? Los proyectos que se realizaban en los bachilleratos como parte del plan de estudios, pues impactaron de manera muy positiva tanto la formación académica de los estudiantes como su arraigo en las comunidades de origen, porque como lo decíamos, esta edad pues es justamente una edad en donde se suscitan muchos cambios identitarios y muchos de ellos fuertemente ligados a la necesidad de emigrar, de buscar otros horizontes, etcétera, y no necesariamente de recuperar lo propio, ¿no? Entonces, el modelo de 2013 del bachillerato intercultural, pues aprovechó esta coyuntura de la creación, digamos, de este Sistema Nacional de Educación Media Superior con el marco curricular común del 2012, ¿no? Que es el que hasta ahora más o menos está vigente, que creo que ya está la nueva versión para empezarse, no sé si a discutir o a aprobar, pero digamos ya está en puerta, ¿no? Y que por primera vez justo planteó un marco curricular común en la medida en la que hay alrededor de 17 familias curriculares, le llama Juan Fidel Zorrilla, a estas distintas modalidades, digamos, de bachilleratos que van desde los bachilleratos propedéuticos a los de la formación profesional como el CONALEP o a los que son, digamos, que combinan alguna de estas fórmulas, ¿no? Hay 17 familias al respecto. Y bueno, esta posibilidad de articulación del marco curricular, pues permitió justamente en esa política curricular insertar este modelo, ¿no? Las condiciones que de alguna manera sustentaban la necesidad de pues poner en marcha estos bachilleratos, pues justo tenían que ver con las condiciones de marginación que viven las comunidades indígenas, en específico, pues justo que no hay escuelas de educación media superior, para empezar, ¿no? Por otro lado, por supuesto, las condiciones de pobreza y migración, porque como decíamos hace un momento, pues una edad en la que las posibilidades de emigrar comienzan y muchas veces se concretan, ¿no? Y no necesariamente para que regresen o mejoren sus condiciones de vida, ¿no? Por otro lado, la marginación social que tiene que ver con estos procesos de discriminación que comienzan desde muy pequeños y que luego, llegados ya a la edad
de cursar la educación media superior, ya son mecanismos interiorizados, ¿no? Ya el sistema, por decirlo así, ha hecho su trabajo efectivo en términos de la autodiscriminación, el autorracismo y en la negación básicamente de la identidad indígena, ¿no? No hay ahí una posibilidad de conexión y hay salidas identitarias muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo, ya no, ¿de qué año sería más o menos esa? Yo creo que fue como del 2009, 2010, que fue muy famoso, no sé si ustedes lo tengan ubicado, un fotoreportaje muy, muy interesante que se llamaba Escato, Mazagua, Escato Cholopón, se llamaba el fotoreportaje. Y entonces lo que hacía este fotoperiodista es que en la Ciudad de México, en la zona de Tacubaya, que está al poniente, la salida hacia el Estado de México, hacia Toluca, pues está justamente, digamos, la parte de los cerros, de los dinamos, de la Marquesa, en fin. Y entonces de este lado están colonias de muy alto nivel socioeconómico. Y en esas colonias como Santa Fe, en fin, pues se necesita mucha mano de obra para poder construir los grandes rascacielos y edificios de lujo que hay en esta zona. Y del otro lado de esos cerros, pues están entonces estas comunidades más aguas. Y bueno, pues entonces la idea era justo que ellos trabajaran o que los trajeran, digamos, a trabajar a estas zonas. Y luego entonces en las colonias aledañas de Santa Fe, una de ellas Tacubaya, pues entonces los jóvenes que trabajaban en estas construcciones, tanto hombres como mujeres, pues se socializaban, ¿no? En estas colonias y era muy, muy singular justamente su reorganización, su forma de reorganizar su identidad indígena, ¿no? Entonces adoptaban la vestimenta punk, ¿no? Entonces eran unos peinados así que yo creo que ya en el Londres de los 80 los quisieran, ¿no? Y cosas que justamente permitían a estos jóvenes mazaguas reorganizar su identidad a partir de la aceptación o a partir de generar un sentido de pertenencia común, ¿no? Entonces, esta parte de la discriminación, primero, digamos, externa y luego autoimpuesta, pues evidentemente plantea un reto muy, muy fuerte para todos los jóvenes en esta edad, porque es justo la construcción de la identidad, y en específico para las identidades indígenas, pues estas identidades, digamos, desgastadas, rotas, ¿no? Que se reconstruyen o intentan reconstruirse desde otros parámetros y eso también cómo afecta en este caso lo que implica su visión de estos jóvenes sobre la escuela, ¿no? Por supuesto que la escuela no tiene absolutamente nada que ver con ellos, no les ofrece nada atractivo en ese sentido, ¿no? Entonces, pensando en todos estos elementos, pensando en estos distintos pues, factores, por decirlo así, ¿no? La lectura de la realidad sobre las condiciones de marginación de los jóvenes indígenas en edad de cursar la educación media superior, pues justo nos llevó a pensar cómo tendría que pensarse o cómo tendría que plantearse una propuesta curricular pensando en esta idea del currículum intercultural, ¿no? Y bueno, pues ahí indagando, profundizando en algunos elementos sobre esta identidad, lo que era muy claro, pues es en primer lugar que esta idea de que las comunidades indígenas son rurales, apartadas, casi bucólicas, ¿no? Intocadas por la modernidad, ¿no? Como en una especie de museo, pues eso solo pasa en la cabeza de las personas, ¿no? No sucede en la realidad, sino que tenemos a gran parte de la población indígena en edad de cursar la educación media superior en las ciudades, por un lado, y por otro, pues que muchos de ellos ya no necesariamente hablan la lengua que hablan sus padres o sus abuelos, y eso con el tiempo se va agudizando, ¿no? Entonces, quiere decir que la necesidad de trabajar desde el desmontaje de la discriminación, del racismo, tanto externo como autoimpuesto, y lo que eso implicaba en términos, por ejemplo, de revitalizar las lenguas indígenas, etcétera, era un punto de partida necesario, ¿no? No podíamos obviarlo, tampoco pensar que entonces, como son estudiantes indígenas, su lengua materna es la lengua indígena, ¿no?
que era algo que muy comúnmente se intentaba asociar. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que piensen eso si estamos hablando de estudiantes de mínimo 15 años que ya tuvieron, como haya sido, que aprender un español que les permitiera mínimamente terminar la educación básica en español, porque no les enseñaron en la lengua indígena, obviamente? Entonces, esta serie como de distorsiones sobre la identidad indígena juvenil fue muy, muy interesante, ¿no? Bueno, a la fecha siguen siendo eh, lugares comunes o estereotipos a la hora de plantear las políticas, en fin, toda una serie de elementos que pues era necesario y sigue siendo necesario desmontar, ¿no? Entonces, a partir, les digo, como de todas estas, digamos, fichas en la mesa, por decirlo de alguna manera, pues intentamos entonces construir este modelo a partir de algunos elementos centrales que yo aquí anoto, ¿no? Por un lado, la noción de justicia curricular, para pensar qué tipo de saberes, qué tipo de aprendizajes necesitábamos plantear en este modelo, ¿no? Es decir, qué orientación, qué finalidad tendría la formación de estos bachilleratos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la formación profesional, técnica profesional como el CONALEP, o en la formación propedéutica como en el caso de los bachilleres, del colegio de bachilleres, pues ahí es muy clara la finalidad, ¿no? Es propedéutica, es para el trabajo, etcétera. Y decíamos, en este caso, ¿cuál es esa orientación, ¿no? Y allí la noción de justicia curricular nos permitió pensar, entonces, ¿quién decide qué contenidos son? ¿Quiénes tienen que decidir qué contenidos van en este modelo curricular, ¿no? A partir de qué agentes, de qué sujetos sociales se toman esas decisiones. Ese punto de partida también fue muy interesante porque evidentemente hay una carga muy fuerte ya de ideologización, de alienación de lo que es, digamos, el éxito, la carrera académica exitosa, etcétera, no sé, aseveraciones como de los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a mí sí me interesa que haya un bachillerato para que entonces mi hijo aprenda inglés o ya aprenda bien español y ya aprenda bien computación para que entonces esté en condiciones de emigrar a la ciudad y que allí pueda tener un buen trabajo, ¿no? Entonces, frente a esas expectativas, ¿cómo pensar en esta reflexión, en esta revitalización de las identidades indígenas? Pues es un proceso muy complejo, o ha sido un proceso muy complejo, ¿no? Por lo tanto, no podíamos plantear un modelo acabado, un modelo rígido de formación, sino justo un modelo que permitiera a los estudiantes, ¿no? Esta necesidad o esta posibilidad de lo propio y de lo ajeno en una visión mucho más, eh, mucho más cómoda, por decirlo así, ¿no? Es decir, que no había una pelea entre lo que implicaba querer entonces irme de mi pueblo o vestirme de punk o vestirme de cholo, ¿no? Sin que eso fuera en detrimento de que ya entonces ya no soy lo suficientemente indígena, pero tampoco necesariamente lo quiero ser. En fin, esta serie de complejidades en las juventudes indígenas fueron también muy interesantes de problematizar a la luz de qué íbamos a entender por pertinencia, por justicia curricular, desde qué elementos, ¿no? Y entonces allí se estableció una relación flexible con el marco curricular común que no gustaba mucho a quienes habían creado este marco curricular común, porque bueno, pues claro, implicaba justo abandonar esta idea de que hay un plan de estudios para todos los bachilleratos y que de allí entonces todo era ya lo normativamente establecido, etcétera, ¿no? Sino que tenía que haber espacios muy fuertes, por ejemplo, de vinculación comunitaria, de lo que implicaba atender las necesidades de esas comunidades y cómo la escuela, cómo el bachillerato podía insertarse o no en ellas, ¿no? Cómo generar también elementos de desarrollo comunitario, no solamente en términos económicos o en términos productivos, o no solamente, digamos, productivos en términos de dinero, sino sobre todo en términos simbólicos, ¿no? En la problematización de las identidades, en favorecer entonces el aprendizaje de las lenguas indígenas, todos estos elementos a nivel simbólico que les implicaban una necesaria revisión de su identidad indígena. Y esos son procesos que, insisto, en general, digamos, en las juventudes
pues son procesos de mucha intensidad, ¿no? Por la edad, por el momento, etcétera. Y obviamente en el caso de los jóvenes indígenas, de las juventudes indígenas, pues se agregaba este componente de autorreflexión, de autorreconocimiento, ¿no? Y era muy, muy notorio, yo recuerdo en alguna ocasión, ¿no? Cuando justo les preguntábamos que, cómo se sentían, en fin, ¿no? Y entonces su referencia a los pueblos indígenas siempre era como en tercera persona, ¿no? Al inicio. Pues sí, es que sí, sí aquí sí hay personas indígenas, hay personas que hablan la lengua, pero yo no soy, ¿no? Yo no me asumo como tal. Y luego hacia el final, hacia los últimos semestres de estos mismos bachilleratos, ver notando cómo iba cambiando esa identidad era muy, muy, muy potente, ¿no? Muy, muy potente. Claro, no en todos los casos, ni digamos, eran experiencias muy, muy interesantes que nos ayudaban a entender justo la necesidad de crear espacios en términos de experiencias de aprendizaje, de contenidos curriculares que favorecieran justo estos espacios de reflexión, ¿no? Entonces, la estructura didáctica intentamos que fuera flexible en ese sentido para justamente abrir un poco la puerta de los contenidos a lo local, ¿no? A lo que implicaba el contexto, la contextualización no solo, o no ligada más bien, ¿no? A la adaptación, porque la adaptación supone entonces que ya hay un referente, en este caso curricular, hegemónico, ¿no? Y no necesariamente como una guía que permitiera el diálogo con lo local. Entonces, esta tensión nacional-local, que no es nueva ni mucho menos, tenía lugar en el modelo justamente a la hora de plantear, por ejemplo, los proyectos didácticos, ¿no? Los proyectos comunitarios. ¿Cómo es que entonces estos contenidos adquirían, hagan de cuenta como en esta metáfora sobre las lenguas, ¿no? O sea, un contenido nacional, un contenido general, es como si nosotros dijéramos que el español en cuanto tal existe, ¿no? El español existe en términos de sus variantes, ¿no? El español neutro como tal, pues no existe, ¿no? Aunque la televisión diga que el español neutro en realidad es el de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, ese es como una especie de distorsión. Entonces, un contenido no existe en cuanto tal si no es justo en su contexto. No adquiere, digamos, su capacidad de contenido, es decir, de transmisión de conocimiento, si no es hasta que está situado, ¿no? Y esa posibilidad de situarlo es, vuelvo nuevamente, es una característica del fenómeno. Eso ocurre, lo queramos o no. Pero cuando advertimos desde la propuesta y luego desde la agencia docente la necesidad de que ese proceso de situar un contenido en su localidad, ¿no? Es hasta interesante el juego de palabras, ¿no? Cuando un contenido se localiza, ¿no? Cuando un contenido se contextualiza, se localiza, digamos, se concreta en lo local, entonces adquiere otra visión esta idea de que hay un contenido general y que existe en sí mismo. Eso, insisto, de facto no sucede, solo existe en la medida en la que es, digamos, localizado, ¿no? Y esa localización, ese proceso, digamos, de contextualización, es el que nos interesa como primero ubicarlo y luego evidentemente cómo podemos entonces asumir la agencia que tenemos sobre ese proceso como docente, ¿no? Esa advertencia, ese darnos cuenta, ese reconocimiento de esa agencia, de esa potencia de la resignificación, es algo que está como adormecido, digamos, entre lo que implica el currículum pensado y el currículum vivido, ¿no? Para regresar a estas categorías que estábamos planteando. Ahora, a partir de estos elementos y de muchos otros, bueno, se pusieron en marcha estos bachilleratos interculturales. A la fecha siguen habiendo todavía algunos en funcionamiento, sobre todo creo que en el estado de Tabasco, y creo que en el estado de Guerrero, algunos en Hidalgo.
Y lo que se advierte, digamos, como necesario, pues es justo esta revisión de los retos, ¿no? Que implica justamente la posibilidad de repensar estos elementos base de 2013 y que a la luz, por ejemplo, de las cuestiones de la pandemia, ¿no? Yo pienso en el caso de los estudiantes de la media superior que terminaron la secundaria un año en pandemia, en actividades a distancia, que luego entraron al bachillerato, 2 años más o menos, y que entonces ahora los tenemos en cuarto, quinto semestre, donde no cerraron un proceso de maduración, digamos, tanto cognitiva, académica como emocional, y que luego los recibimos entonces y ahora ya van a la mitad del bachillerato, ¿no? Esos procesos de cierre de identificación de nuevas subjetividades, pues todavía nos están costando mucho trabajo reconocerlas, ¿no? Les pongo un ejemplo rápido que a mí, ahora sí me dice cuando uno empieza con él, nunca me había pasado, ¿verdad? Pero nunca me había pasado en las crónicas docentes, que los equipos se exponen, etcétera, ¿no? Y entonces una estudiante, pues muy valiente, ¿verdad? Para la situación que ella planteó, me comenta que, pues bueno, que ella tiene un problema de ansiedad muy fuerte, que tiene ataques de ansiedad si expone frente a la gente, o sea que le dan miedo, digamos, los espacios donde son cerrados y hay mucha gente porque tiene estos ataques de ansiedad y que bueno, que entonces me ponen aviso por si en determinado momento de la exposición, pues ella tiene, así me lo dijo literal, por si tengo que salir corriendo, ¿no? Entonces son cuestiones, bueno, ya luego que lo platicamos, en fin, salía justamente a cuento, pues estos elementos, estas vivencias que se van quedando de la pandemia y cómo las van gestionando y efectivamente cómo tiene secuelas pues en todos los ámbitos de la vida de estos estudiantes, ¿no? Entonces, toda esta serie de efectos que la pandemia está dejando en el aprendizaje, ¿no? En esta dimensión, en este registro del currículum vivido del que hablábamos hace un rato, ¿no? Pues necesitamos saber, nosotros como docentes de media superior necesitamos saber qué está pasando en estos cruces de nuevas subjetividades y lo que pasa con la pandemia, con los asuntos del cambio climático, ¿no? Que cada vez estamos justo en esta raya pues bueno, van pegados unos con otros, ¿no? La pandemia justo es consecuencia de estas acciones, ¿no? Que tienen que ver con el agotamiento de los recursos, con nuestra cerrazón, digamos, de entender nuestro papel mismo en la relación con la naturaleza, ¿no? De que efectivamente no somos el centro y si después de esta pandemia eso no nos quedó claro, pues bueno, yo no entiendo qué nos pueda hacer entender, ¿no? Y que potencian de alguna manera problemas, desigualdades, ¿no? Que ya hemos conocido, que se profundizaron en estos momentos de pandemia y que, bueno, vale la pena justamente aprovechar estas coyunturas, digamos, puesta entre la espada y la pared a la media superior para justamente poder entonces sacar aquellos otros elementos que sabemos que se profundizaron en estas coyunturas y que necesitamos también replantear, ¿no? Aspectos justo como los de la folclorización, la ritualización, que apuntan pues a esta, digamos, necesidad de entender el contacto cultural como una cuestión armónica, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar que los contenidos al plantear cuestiones interculturales invitan a la reflexión, invitan a la visión crítica sobre la realidad, pero muchas veces terminan en visiones folclorizadas, es decir, donde se banalizan las prácticas culturales, donde se banalizan los sentidos y significados de las cosmovisiones, ¿no? Entonces, terminamos con que lo importante es la muestra gastronómica, que bueno, sí, ¿verdad? ¿Quién no va a querer comer cosas ricas? Pero el sentido, el significado de lo que eso implica, que es lo que sí hace la escuela, lo que hace la escuela es estudiar la realidad natural y social, ¿no? Pero entonces cuando nos quedamos en esos procesos de banalización, ¿no? Descontextualizamos las prácticas culturales, las despolitizamos, insisto, en este sentido de los posicionamientos, de los sentidos que tiene
esas prácticas y entonces se banalizan, ¿no? Y es la comida por la comida o el huipil por el huipil, ¿no? Pero no necesariamente la discusión que implican las relaciones interétnicas en nuestro país, ¿no? Entonces, esta pregunta, por ejemplo, de si lo intracultural, ¿no? La mirada hacia lo propio, la mirada hacia una resignificación identitaria, pues es pertinente o no. Yo escuchaba ayer la conferencia de Díaz Barriga en ocasión del marco curricular y justamente la formación docente. Y entre muchas de las cosas que él planteó, una que me hizo mucha resonancia para hoy, era justo esta necesidad de entender cómo nos plantamos al mundo, ¿no? Es decir, que una visión intracultural no es excluyente de una visión global, ¿no? Pero que seguir aludiendo a que una ciudadanía global nos garantiza una identidad étnica, cultural y lingüística fortalecida, también ya vimos que no sucede así, ¿no? Y eso es muy interesante porque incluso hasta en términos económicos, ¿no? Se atraviesa, por ejemplo, esta discusión por la cuestión de la autosuficiencia, ¿no? Tanto energética como de alimentos, etcétera, que al momento de solo depender de lo global, pues bueno, estamos importando la inflación, ¿no? Por lo pronto. Si no, dicen los economistas, si los mercados internos fueran fuertes, si fuéramos autosuficientes en términos de alimentos, de energía, etcétera, pues nuestras posibilidades de crecimiento no estarían tan comprometidas, ¿no? Entonces, quiere decir que esta reflexión sobre lo propio, sobre lo que implica lo intra, no es solo un sesgo o un intento de una visión tribal casi, ¿no? Como si mirar lo propio fuera un asunto tribal, precivilizado, etcétera, sino que lo estamos viendo incluso en estos grandes aspectos de la macroeconomía, de lo que implica, digamos, los riesgos de lo global, ¿no? Entonces, ahí sigue estando, creo yo, esa pregunta como importante, como interesante para seguir pensando desde dónde planteamos a nuestros alumnos su propio aprendizaje, ¿no? ¿Qué tanto esos contenidos que vienen en los programas que están planteados en los planes de estudio nos permiten justamente discutir sobre la identidad propia de nuestros estudiantes y luego eso cómo nos lleva a otros ámbitos, a otros, digamos, elementos de la realidad que es compleja, ¿no? Y cederles un poco la palabra en ese sentido, ¿no? Cuando decimos lo intra, no es solo como en esta idea de que hay una esencia, una quintesencia, no, sino más bien desde dónde se plantea lo intra, desde dónde se plantea lo propio, con lo que ello pueda implicar, ¿no? Finalmente no se trata, los procesos educativos no se tratan justamente de estandarizar o de homogeneizar, aunque esa sea nuestra ilusión, ¿no? Yo luego, así cuando alguien dice, no, pero es que entonces la educación solo está para hacer maquila, no, decía, ojalá yo a mis estudiantes de verdad pudiera así implantarles el chip y que todos aprendieran lo mismo, ¿no? Ojalá, pero no, los procesos son muy complejos. No sabemos incluso si tenemos acceso al aprendizaje. Y bueno, pues ahí se desata toda la discusión sobre la evaluación y la posibilidad de si o no hay evidencias de aprendizaje como proceso, digamos, no solo cognitivo, sino como proceso de construcción de subjetividad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay toda una discusión con la psicología, en fin, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los retos, algunos de estos planteamientos que a la luz de este tiempo de avanzada, de camino de la educación media superior intercultural, pues se pueden advertir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo un poco por ahí dejaría la conversación para poder escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gallardo. A mí me ha movido, me ha interpelado justamente este concepto de justicia curricular. Cuando leo el documento, uno de los primeros documentos sobre bachillerato intercultural, específicamente el modelo educativo, características y operación, pues lo primero que me ha llamado la atención es este concepto, porque
Mi recorrido en el ámbito de la educación pues inicia justamente en educación básica, en las escuelas multigrado. Y siempre me pregunté si existía justamente, si esto que estábamos nosotros trabajando respondía realmente a las necesidades, ¿no? A partir de ahí empiezo pues diferentes actos de irreverencia, donde empiezo a jalar a algunas temáticas, algunos contenidos propios, ¿no? del lugar, y empiezo a darme cuenta que justamente para mí son muy importantes los diagnósticos. Siempre me interesa saber quiénes son con los que vamos a estar, ¿no? Incluso en el posgrado siempre realizo un primer diagnóstico, porque me parece que justamente los contenidos, las prácticas, los perfiles de los mismos colegas que están al frente deben de responder incluso a la región en la cual se encuentran, ¿no? Todos estos estudios que han realizado. Es decir, me parece que deben de existir ejercicios curriculares situados, ¿no? Si es que se le pudiera llamar de esa manera, situados que a lo mejor puedan conceder un poco o podamos robar un poco justamente de lo que ya está dado, que podamos recuperar el poder, ¿no? Que de alguna forma se nos arrebata, ¿no? Y nos deja pues desnudos. Incluso he llegado a pensar en la necesidad de ya planes de estudios regionalizados, ¿no? Que respondan justamente, y también me he preguntado si los docentes estamos preparados para ello. Si existe este nivel de análisis, de lectura de la realidad que nos permita ser también, formar parte de los tomadores de decisiones en materia curricular. Pues eso me parece sumamente importante. Bueno, pero bueno, abro la conversa al resto de los compañeros. Les pido sean tan amables de levantar su mano de forma electrónica, todos aquellos que quieran participar, o bien pueden escribir en el chat. Bien, tenemos una participación del antropólogo Jorge Alberto Leiva. Dice, ¿cómo han considerado en el currículum a los grupos afrodescendientes, a las tribus urbanas, a las capacidades diferentes, las orientaciones, etcétera? Y si se ha aprovechado incorporando experiencias como ventana a mi comunidad o en el programa de los 100 municipios de la CGEBI. ¿Vamos pregunta-respuesta o esperamos algunas? Como ustedes te guste, doctora. Pues si quieres, escuchamos, creo que hay 2 manitas levantadas y luego. Muy bien. Adelante, por favor, colega Aida. No puedo. Ok, buenas tardes. Felicidades por esta conferencia, doctora Ana Laura. Es un gusto estar aquí. Aida Guajardo del Cebeta 1 de Torreón, Coahuila. Nosotros tenemos desde el 2009 empezando un nuevo replanteamiento en el modelo curricular. Estamos queriendo implementar el enfoque intercultural, tomando en cuenta el reconocimiento de la diversidad cultural, valorar los pueblos originarios, y queremos de alguna manera impulsar las lenguas indígenas nacionales al mismo nivel que el inglés. Ya estamos trabajando en ello, tenemos múltiples actividades, tomamos mucho en cuenta las características de cada contexto, de cada lugar para desarrollar los contenidos. Ahorita lo que queremos es tener una orientación más formal en cómo podemos proponer desde ese currículum vivido, currículum oculto, y hacerlo realmente una realidad en nuestros planteles, que esto
cambie totalmente para que seamos más mexicanos, conozcamos más nuestro origen, nuestra tradición, tener un sentido y un significado para entender nuestra realidad y poco a poco ir cambiando nuestra forma de interactuar con los jóvenes de acuerdo a sus características, tomando en cuenta mucho la tecnología, su forma de ser. Entonces sí queremos, tener una comunicación posterior para poder continuar con los trabajos que estamos desarrollando en la academia, que únicamente está ahorita como una propuesta, más todavía no se logra. Estamos ahora sí contracorriente y luchando, no hemos dejado de trabajar y me siento muy, muy honrada y muy feliz de estar aquí. Felicidades a todos y pues muy identificada en todo lo que usted ha planteado esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega. Ahora cedemos la palabra a la colega Alicia Schutz. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, Ana Laura. Un gusto estar contigo. Y también en la UPN, que tengo parte de mi corazón en Ajusco por el tiempo trabajado por allá. Sin duda es muy enriquecedor escuchar estas reflexiones sobre el currículum en este diálogo con la propia práctica. Y creo que algo fundamental que señaló Ana Laura fue la necesidad del cambio de prácticas, porque el currículum no se aplica, sino también se construye desde la propia práctica. Y en ese sentido, me parece que las experiencias que se desarrollaron en los planteles de bachillerato intercultural y luego en la propuesta de inserción del enfoque intercultural en la oferta existente del bachillerato, pues aporta elementos importantes. Y ahí ya Aida se adelantó un poco porque justo mi intervención iba en el sentido de que se pudiera compartir esa experiencia que se ha hecho desde la Academia de Inglés en la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, buscando esa posibilidad de que la pertinencia de la práctica docente repercuta en la formación más completa de la juventud, ¿no? Y creo que en este tiempo que han trabajado algunos docentes ha sido muy interesante porque no solo reconocen la diversidad o empiezan a conocer más de la riqueza de la diversidad cultural, sino fortalecen la identidad tanto de los docentes como del estudiantado. Entonces, creo que la maestría de la pedagógica veracruzana significa un aporte muy importante en la formación docente que tendría que estar vinculada con prácticas concretas, ¿no? Yo siempre comparto con los colegas de esta Academia de Inglés que su aporte es fundamental para una transformación curricular, ¿no? Entonces creo que, y bueno, por supuesto siempre es cuesta arriba, porque los cambios de currículum nacional son complicados, ¿no? Y terminaría nada más subrayando la importancia de estos ejes de concreción de la propuesta intercultural que tienen que ver con la vinculación comunitaria y la promoción del uso de las lenguas indígenas, que no solo es hablar la lengua, sino reconocer el sentido y el significado de las culturas, ¿no? Y creo que eso es lo que ha sido muy rico, y yo creo que si hay posibilidad, a mí yo sugeriría que se compartiera un poco de estas experiencias muy particulares. Pues ha habido en Coahuila, en Baja California, en varios estados que creo que vale la pena ir compartiendo, porque son pasitos pequeños, pero que a la medida de que se va reflexionando y se va construyendo y se van enriqueciendo con reflexiones como la que tuvimos el día de hoy con Ana Laura,
pues vamos avanzando de manera conjunta, ¿no? Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. También muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, colega. Doctora, si gusta hacemos una primera tanda y de ahí, ya que usted concluya, también el colega Benjamín Jaime quiere participar de DGETA. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar me da mucho gusto que los intentos sigan, ¿no? Porque como bien lo decía Alicia, pues la cuestión del currículum intercultural siempre es cuesta arriba, ¿no? O por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Esperemos que... Pero yo creo que es como inherente en la medida en la que su rasgo principal o cuando intentamos conceptualizar esta noción de currículum intercultural, pues uno de los primeros elementos que acude en su definición es justo la necesidad de una postura crítica ante la realidad, ¿no? Entonces, pues esa siempre nos va a situar en los márgenes, siempre nos va a situar en los límites, digamos, de los modelos constituidos y bueno, pues eso siempre genera una posición cuesta arriba, ¿no? Y sobre eso mismo a mí me parece interesante justo plantear que un segundo rasgo o elemento de lo que podría ser una conceptualización del currículum intercultural, pues justo está ligada a esta noción de las relaciones interétnicas, es decir, que cuando nosotros advertimos la posibilidad de un currículum intercultural, siempre está, digamos, compuesta como de dos engranajes, ¿no? Por un lado, un engranaje que intenta desmontar un modelo, una propuesta, una visión hegemónica de lo que representa, digamos, la síntesis curricular, ¿no? Lo que se va a transmitir. Les pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando entré al ISUE que una destacadísima investigadora me estaba como ya no era la entrevista, pero era como una especie como de, pues yo creo que como de examen, ¿no? Así de, y entonces me preguntaban cosas, etcétera, y en una de esas tantas preguntas, me increpaba que si yo entonces lo que estaba proponiendo era un currículum paralelo para las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? En educación básica, y entonces yo le contestaba que no, que al contrario, que más bien lo que yo estaba planteando es que cuál es, digamos, en qué elementos basamos la decisión de decir, bueno, entonces la literatura que se va a revisar como contenido en la educación básica estoy inventando, ¿no? Es la del siglo XIX y la del siglo XX, la literatura francesa, la literatura española, etc. ¿Y por qué no entonces decimos la literatura rarámuri? No para los niños rarámuris, para todos. ¿Quién decide qué es entonces la literatura universal? Porque básicamente la literatura universal pues es la literatura de Europa, ¿no? Pero luego entonces se elevó a la categoría de lo universal. Ese efecto, ¿no? Este efecto de universalización, de encubrimiento de lo local, que al final de cuentas es un local, ¿no? La literatura española de un local se convierte, digamos, en una visión universal, etcétera, ¿no? ¿Quién decide ese mecanismo? ¿Quién echa a andar ese mecanismo, ¿no? Y entonces yo comentaba justo que esa necesidad era como esto que yo llamo como el primer engranaje del mecanismo del currículum intercultural, ¿no? Cómo desmontamos esta serie de elementos, porque cuando yo digo, pues entonces más bien la idea es que se vea la literatura rarámuri no solo para los niños rarámuri, sino para todos, ¿no? Que adquiera esa función de lo nacional, perdón. Y entonces la reacción justamente fue, bueno, pero tú sabes que no todo cabe en un currículum. Entonces, esa frase, digo, además de que, pues sí impacta, así ya luego como, ya saben, ¿no? Como cuando uno está en esos momentos en que ya 3 días después dice, no, yo hubiera contestado esto, ¿no? Así casi me pasó. Lo que estaba desde mi punto de vista detrás de esta frase es justo esta imposibilidad de reconocer, ¿no? Los procesos de validación de distintos conocimientos o de conocimientos de distinto cuño, ¿no? Y que entonces justamente no se tienen en ese sentido
como en un rango de validez, en un rango, digamos, de lo que implican las relaciones de poder en términos del conocimiento, de lo que queda en el currículum, ¿no? De esa síntesis, qué es lo que queda, qué sí queda y qué no queda, y quién decide. Entonces, esa pregunta por el quién decide es muy importante porque es justamente donde está, digamos, donde se debate la representación de los colectivos sociales y por lo tanto donde se debate la justicia curricular, ¿no? ¿Quiénes están representados en decidir qué queda o no queda en un contenido curricular? Con esta respuesta, tú sabes, pero además fíjense, tú sabes que no todo. El tú sabes automáticamente alude a que yo entiendo que los conocimientos de los pueblos indígenas no son validados o no están validados, ¿no? Pero que además puedo ser cómplice en esa reproducción, ¿no? Tú sabes que no todo cabe en un currículum, ¿no? Entonces, quiere decir que estos procesos, digamos, o este primer engranaje del currículum intercultural alude totalmente a la necesaria detección y desmantelamiento de los mecanismos de poder, digamos, respecto de los conocimientos y saberes que quedan en esa síntesis, ¿no? Y luego el otro mecanismo del engranaje es entonces que sí queda. Si yo asumo que existen distintas lógicas de construcción de conocimiento y que un currículum, digamos, entre otras muchas, ¿no? Su síntesis está en los conocimientos, valores, habilidades, etcétera, hábitos, etcétera, ¿no? Como lo dice de Alba, que se transmiten o que se intentan transmitir en esa síntesis, ¿no? ¿Cómo entonces articulamos la necesidad de que haya distintas lógicas, entonces de ver esos conocimientos, saberes, etcétera, sin caer justamente en yo lo llamo como una especie de miedo mestizo, ¿no? O sea, si lo rarámuri queda como lo nacional, pues será lo suficientemente válido. Yo jamás he escuchado que uno cuestione si leer el Quijote entre en discusión sobre su validez universal, ¿no? ¿Qué parámetros establecemos para definir qué es lo valioso, qué es digno de enseñarse a las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, este mecanismo, estos dos mecanismos, desde mi punto de vista, permiten entender la noción de currículum intercultural como herramienta de análisis, ¿no? Y por otro lado, como posibilidad de operar la justicia curricular, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿quiénes están en ese sentido? Y creo que estos ejemplos que la maestra Ida, que Alicia han puesto sobre la mesa, pues justamente muestran esta imposibilidad de desmontar esas relaciones de poder, ¿no? Porque entonces es desde el ámbito de las academias, desde el ámbito, no necesariamente desde este reconocimiento estructural de lo que implica tomar esa serie de decisiones, ¿no? Entonces, creo yo que como herramienta de análisis funciona justamente para señalar estos elementos, para que un poco pensemos en esto que nos pasa cotidianamente, ¿no? Yo cuando escuchaba a la maestra Ida, yo pues recordaba también estos años en la Coordinación de Educación Intercultural, donde todo el tiempo eso era el horizonte, ¿no? Cómo pensamos, cómo planteamos, cómo buscamos una salida, cómo buscamos una coyuntura. Y creo yo que esto es, digamos, recurrente o sucede así por los mecanismos de racismo estructural, ¿no? O sea, los mecanismos de racismo estructural pues justamente operan bajo esta idea de que el sistema educativo mexicano tiene una sola cultura, que es la del mestizaje, la de la mexicanidad, y una sola lengua, que es el español. Entonces, todo lo que está fuera de eso, ¿no? La ruralidad, los indígenas, las mujeres, en fin, toda una serie de los diferentes, ¿no? Que si no entran en esta misma lógica, pues en el mejor de los casos se incluyen desde su exclusión, es decir, desde esta visión compensatoria, ¿no? Entonces, multigrado, CONAFE, INEA, ¿no? Y resulta al final que tenemos como currículum nacional solo al 30% de las escuelas de educación básica, porque en el resto de las escuelas no es posible operar una propuesta curricular, por lo menos hasta como la del 2017, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nacional? ¿Qué se detenta como lo que todos deben de saber, ¿no? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide con nombre y apellido? Yo recuerdo muy claramente
en 2016 que se presentó la propuesta curricular de básica. En ese entonces, secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues salió a anunciar, digamos, ¿no?, la reforma, etcétera. Y entonces dijo, bueno, y esperamos entonces que los empresarios, que las cámaras de empresarios nos digan cómo ven la propuesta, ¿no? Y dije, bueno, pues acto seguido, por lo general, aunque sea de dientes para afuera, se dice, y los padres de familia, ¿cómo ven esta propuesta? Él dijo, las cámaras de empresarios, y ahí se despidió, ¿no? Entonces, tiene nombre y apellido, ¿no? Yo cuando digo quién, no, o sea, sí lo digo en general, pero también lo digo en particular, ¿no? ¿Quién define? Y ahí creo yo que justo estos elementos tienen sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que justo sobre las poblaciones afrodescendientes, ¿no?, las tribus urbanas, etcétera, siguen en esta misma condición de invisibilización, ¿no? No hay un reconocimiento en términos, digamos, estructurales, mucho menos en términos, digamos, de propuestas curriculares que involucren sus saberes, que involucren las identidades de los jóvenes, ¿no? Que yo creo que es donde en media superior estamos mucho más alejados, ¿no? O sea, las aspiraciones, las expectativas de los estudiantes de media superior frente a lo que nosotros les ofrecemos como profes están muy distantes, muy distantes. Y no quiere decir que nosotros tengamos que responder a sus intereses, ¿no? Sino cómo hacemos justo dialogar esos distintos horizontes que tal vez por la cuestión intergeneracional a veces son tan difíciles de franquear, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco yo por ahí dejaría esta primera ronda. Muchas gracias. Antes de pasar a una segunda ronda, pues me parece interesante también esta otra parte donde pareciera que nos da mucho miedo reconocer la diversidad, pero todavía nos da más miedo no reconocernos como que todos somos distintos. Entonces me gustaría ya empezar a pensar la interculturalidad, no en términos de ruralidad, sino que incluso me parece que el enfoque intercultural es un enfoque que nos hace falta realmente conocerlo, interiorizarlo, vivirlo en nuestra vida cotidiana y darnos cuenta que al final del día todos somos distintos, ¿no? Cuando empecemos a no pensar en grupos, cuando empecemos a desagruparnos y a vernos simplemente como seres humanos y a respetarnos, me parece que vamos a poder dar un paso adelante, pero prefiero cederle la voz a Jaime Fontana, de ahí al colega Ricardo Flores y para cerrar esta segunda ronda, finalmente a Fabián Cruz. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Sí? Gracias a la maestra Laura, ¿sí?, por su ponencia muy enriquecedora en el aspecto de desarrollo curricular. ¿Sí? Vamos a estas últimas palabras que usted mencionó, de que el respeto entre nosotros mismos nos llevaría profundamente a un avance prácticamente dentro de lo que es el desarrollo del individuo, ¿sí?, es de suma importancia. ¿Sí? La propuesta de un currículum intercultural nos va a costar trabajo por lo mismo que se señala, por el rezago, la heterogeneidad tremenda que se tiene dentro de las lenguas nacionales. La maestra Schul comentó, y no me dejará mentir, existen cerca de 4 lenguas nacionales. Hay una heterogeneidad y una riqueza cultural, una riqueza intercultural que debemos de reforzarla, debemos de señalarla. Cuando manejó la maestra Ana Laura el aspecto de cómo podríamos verificar esa situación, cómo podríamos consolidar el aspecto intercultural en el currículum, sí es complejo. Es complejo porque la maestra Ana Laura, desde la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, da mucha flexibilidad, demasiada flexibilidad. La libertad de cátedra es la primera instancia que permite desarrollar este tipo de comentarios, este tipo de formación. En el caso de la SEP es un currículum rígido, es un currículo de tal manera
¿sí? Que no nos permite. Ahí es a donde debemos de incidir y tratar de batallar para que exista la libertad de cátedra, no tener fichas pedagógicas que nos den como resultado la entrega de un documento totalmente administrativo. Debemos de luchar por un currículo flexible, pensado, vivo, un conocimiento. En el caso de nosotros, a lo mejor podría ser el currículum transversal, el desarrollo del pensamiento transversal, el desarrollo de la formación, podría ser, ya que en la SEP están bien definidos los planes y programas. No hay flexibilidad. Entonces es bien importante, ¿sí? Determinar, ¿sí? Y hacer un análisis curricular. En el caso de nosotros, del nivel medio superior, desarrollar un análisis profundo y hacer una propuesta consolidada. Lo que determinó la experiencia de la maestra Aida, la experiencia de la maestra Schul, me ha permitido, ¿sí? En el caso particular, estudiar y desarrollar ideas que permitan flexibilidad en el currículum del nivel medio superior. La maestra Aida, con su academia de inglés, es un paso de 50 y tantas asignaturas, 53 carreras que hay dentro de nuestro subsistema, ¿sí? Es una profundidad. Si logramos esa consolidación de las lenguas maternas, de las comunidades, de la interculturalidad como tal, no estaríamos hablando de una sola asignatura. Deben de involucrarse todas las asignaturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se hizo por ahí algún comentario que si los maestros estamos preparados para eso. Es muy difícil deberíamos de partir de ahí. Pensar, considero que hay muchos, y no le quito ni un gramo a la calidad de los maestros, pero sí pensar realmente, ¿sí? ¿Qué perfil tenemos y cómo podríamos desarrollar? Nosotros hicimos un pequeño análisis de nuestro subsistema que no se había hecho anteriormente. Se quedó a mitad por la pandemia y sin embargo se localizaron cerca de 24 lenguas nacionales en las escuelas. Se encontraron cerca de 8,500 alumnos que hablan esas lenguas y cerca de 45 maestros bilingües interesados totalmente en desarrollar la interculturalidad en todas las áreas del conocimiento que se tienen dentro del subsistema. Entonces, se quedó pendiente y lo que estamos haciendo, como dice la maestra Aida, pues luchar porque se dé el reconocimiento y porque se consolide o por lo menos dejar el grano para que futuras generaciones puedan realizar la consolidación de estas lenguas nacionales. Para terminar, la maestra Ana Laura comenta en sus últimos comentarios, ¿sí? De que cómo se podría hacer, cuál sería la importancia, cómo podríamos determinar, ¿sí? Si el español o el inglés es la lengua determinante a nivel nacional, ¿no? Simplemente estamos detectando que existen cerca de 64 lenguas a las cuales le tenemos que dar la misma importancia si es inglés, francés o español. Debemos la interculturalidad, respetar a esas culturas y esas cosmovisiones. Es importante desarrollar actividades que nos lleven a ese fortalecimiento de esas lenguas. La pregunta y la duda que yo tengo hacia la maestra Laura, pues sería eso, que nos ayude para desarrollar un currículum, ¿sí? Flexible, una propuesta de currículum flexible. Sé que estoy batallando contra corriente en la SEP, pero mejor hacer el primer paso que no hacer nada. Eso es todo. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Laura. Voy a confesarte algo, bueno, voy a confesarles algo ahora que me toca participar.
Y estaba revisando mis preguntas y creo que me estoy espejeando con lo que tú nos acabas de compartir, porque han de saber que a mí me ha tocado vivir la experiencia desde que se inició el proyecto intercultural en la Universidad Veracruzana, desde 2005 a la fecha. Ya llevamos 17 años aproximadamente trabajando con lo intercultural. Y justo ahora que tú estás planteando esta experiencia que yo, la verdad, poco conozco del proyecto de la propuesta curricular en bachilleratos, me has dejado tu charla con muchas preguntas y vuelvo a insistir que me espejeo. Pero creo que son interesantes. Creo que ya me la estabas contestando con lo que estabas comentando ahorita. Pero fíjate que yo tengo, por ejemplo, 3 preguntas. Una tiene que ver con cómo se ha respondido, digamos, o sea, esta propuesta, cómo ha respondido esta propuesta curricular intercultural frente a los cambios sociales, culturales, ambientales, políticos, etcétera, que hay en las regiones. Porque debemos de saber que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad dinámica y que está constantemente teniendo cambios. Y aquí sí quisiera no tocar el tema del COVID, de la pandemia, ¿no? Sino más bien esos procesos sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, el tema de la profunda, la parte cultural, ¿no? De los jóvenes, de las comunidades donde se está desarrollando este proyecto, ¿no? La transculturación, etcétera. Eso por un lado. La otra es si ha habido una crítica o una autocrítica o qué autocrítica podría hacerse esta propuesta curricular frente a los jóvenes que no son indígenas. Porque evidentemente, y por eso te hablaba de un espejeo, porque en la intercultural nosotros estamos ubicados en lugares donde predominan los jóvenes que hablan algunas lenguas. Por ejemplo, en el caso del sur, donde yo estaba trabajando, donde fui un buen rato coordinando la licenciatura, nos encontrábamos con 6 lenguas distintas, ¿no? Además de los jóvenes que hablaban el castellano, el español. Entonces, sí hacíamos como ciertas reflexiones de pensar, no nos estaremos llevando entre los pies a los jóvenes porque son minoría, digamos, los chicos urbanos, y son más mayoría los rurales indígenas. Y a la hora de implementar la propuesta, ¿no sería que de repente la propuesta los puede dejar a un lado y justamente no considerarlos en esta propuesta intercultural? Esa sería una pregunta. Y la última es, ¿qué papel jugaron, si es que hubo una influencia, las políticas interculturales del gobierno federal de este modelo de la Secretaría de la DGI, donde está la Dirección General de Desarrollo Educativo Intercultural, etcétera, frente a la propia visión de interculturalidad que se instala en esta propuesta intercultural? Es decir, ¿hay alguna influencia? ¿Hubo resistencia y tensiones para poder implementar una visión, una propuesta intercultural, cuando de repente hay una, ¿no?, que está como allí estática o dada desde las políticas gubernamentales? ¿Qué papel hubo ahí? ¿Hubo tensión? ¿Se utilizaron? ¿No se utilizaron? Etcétera. Esas serían mis 3 preguntas, Ana. Gracias. Adelante, Fabián. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación que nos hicieron. Fabián Cruz, soy aprendiente de la UPB, trabajo en educación media superior en el subsistema telebachillerato. Me llamó mucho la atención aquí lo que nos comenta Ana Laura sobre el marco curricular pensado y el vivido. Y es cierto, pareciera que nuestras autoridades en los niveles federales y estatales pues hacen las cosas y ahí les van e implementenlas, ¿no? Ahí les echan la bendición y ustedes saben cómo lo van a sacar. Estoy a favor de lo que es la universalización del marco curricular,
porque llegó con una propuesta buena, llegó con la propuesta de poder hacer los cambios entre subsistemas de educación media superior que fluyeran muy fácil. Cuestión que se quedó ahí nada más porque cambiar de un subsistema a otro está bastante complicado hasta la fecha. Pero bueno, el marco curricular, pues bueno, aunque pareciera que es un asesinato a lo intercultural, porque los van enfrascando a algo nada más que tiene que ser, yo estoy a favor de ello. Sin embargo, yo creo que las políticas educativas, aunado con el marco curricular común, deberían trabajar también con el recurso humano y el recurso de infraestructura, porque dentro del marco curricular común, que salió allá por el 2013, si no mal recuerdo, venía la materia de informática. Y previo a eso, pues lo que hicieron fue tratar de llegar a todas las zonas, y hablo en el estado de Veracruz, llegar a todas las zonas con educación media superior porque ya era obligatorio. Sin embargo, la materia en específico de informática, entregarla o darla en una comunidad donde no tienen luz, donde no conocen un celular siquiera, donde no tienen las herramientas para desarrollar esa materia. Y aquí me llamó la atención un comentario de un compañero anterior, que fuera el marco curricular flexible. Ciertamente eso sería muy, muy bueno, porque la autoridad te encajona y te dice tienes que dar esto, y así viene el programa de estudio y chútatelo y sácalo. En donde quiera que estés de la zona geográfica del estado de Veracruz, que es largo como la cuaresma el estado, y que tiene diferentes zonas pues económicas, vamos allá, y también que tiene personas desde que tienen exceso de recursos económicos hasta los que no tienen que comer el día de hoy, ¿no? Entonces, considero que las políticas educativas deberían de trabajar los dos frentes, ok, el marco curricular común, pero también que pudiera dotar a los docentes de las herramientas para poder desarrollar ese marco curricular. Y ahora, actualmente, Telebachillerato en estos días va a entrar a poder hacer aportes a una reforma curricular que se viene. Mi pregunta es, ¿nada más va a quedar en papel ahí los aportes que vamos a hacer los docentes? ¿Va a haber alguien que va a leer todo eso que nosotros digamos, y sobre todo que tome en cuenta lo que nosotros, desde lo que estamos viviendo de este lado de la trinchera, para que salga algo mejor? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Pues bueno, terminamos la segunda ronda. Paso la voz, doctora Ana Laura. Gracias, Charo. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy, muy agradecida por lo que comparten, porque nos ayuda justo como bueno, a mí me ayuda a entender ya en los contextos cómo seguir pensando, ¿no? Esta serie de categorías o de conceptos que permiten eso, ¿no? Comprender la realidad. Yo creo que respecto a esta posibilidad, como ya lo decía el maestro Benjamín, de mirar cómo se aterriza o cómo se concreta, ¿no? La flexibilidad. Yo creo que ahí hay como varias preocupaciones que podrían ayudarnos, ¿no? A irse, pues seguirlas platicando en realidad. Lo digo también por lo que mencionaba Fabián, en el sentido justo de cómo esta necesidad de entender la agencia docente nos puede prevenir tanto de aquellos elementos que intentan coartarnos en el sentido de nuestra propia agencia, o sea, de nuestra propia capacidad de resignificar los programas de estudio, los contenidos, y por otro lado también de prevenirnos o ayudarnos de aquello que
políticamente no nos pueda representar, ¿no? Es decir, digo, yo desconozco, ojalá que sí, ¿verdad? Y si no, pues tendríamos ahí que movilizarnos, en fin, respecto de si lo que sucede en las consultas sobre el nuevo marco curricular de media superior tomará en cuenta a los docentes o no, ¿verdad? Yo eso no lo puedo saber, espero que sí, y si no, pues insisto, habría que ver qué se hace. Pero también es cierto que eso no cancela justo esta agencia docente, ¿no? Y bueno, pues hay posiciones, diría yo, radicales sobre esta discusión entre lo que se dice en el currículum y la capacidad de agencia de los docentes para concretar, digamos, desde la flexibilidad nuestras propias interpretaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, la doctora Rita Angulo, que ella dice que, bueno, pues que el currículum pensado no existe en cuanto tal, ¿no? Que lo único que es válido es justo lo que los docentes construimos, diseñamos en función justamente de nuestra situación con los estudiantes y que en ese sentido las políticas curriculares, las normativas, ¿no? La estructura formal, como lo decíamos al inicio, pues en realidad ya no tienen mucho sentido o mucho lugar, ¿no? Claro que ahí lo que se desatan son discusiones por cómo entonces entendemos lo común, porque lo malo del tema de que sea una cuestión, digamos, solo a nivel local, etcétera, pues el problema no somos nosotros. El problema es que quien va a aprovechar también estas coyunturas, pues son entonces las sectas religiosas, van a emerger los fanatismos. Les digo, el problema no es que nosotros, digamos, asumamos desde una visión progresista esa agencia, sino a quienes más también se abre esa puerta, ¿no? Entonces ahí la regulación justamente de qué queda y no queda en un currículum no es que entonces todo se vale, ¿no? Sino que justamente nos oponemos a que entren cuestiones como el racismo, como estas visiones supremacistas, ¿no? Sobre la cuestión étnica, cultural y lingüística, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que aquí la clave es justamente esta idea de la agencia docente, por lo que ya decíamos, de transformar las prácticas, de la capacidad de resignificación, de dar sentido a la flexibilidad, ¿no? Y sobre todo de lo que implica asumir esa posibilidad, porque les digo, eso de todos modos sucede, ¿no? Esa agencia puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, pues más nos vale que sea consciente y que sea justamente desde un posicionamiento en donde lo que nos interesa es avanzar hacia la pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Y un poco ahí en esta cuestión del bien común o de lo que se considera, no sé si el bien va, pero por lo menos lo común, ¿no? ¿Cómo construimos esa idea de lo común? Y yo creo que a eso también depende mucho de las posibilidades de nuestra misma agencia docente en la medida en la que lo común es justamente una construcción, ¿no? Es justamente una puesta en acuerdo que no elimina las diferencias, ¿no? Que no es un ejercicio de homogeneización, sino que es justo un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo sobre esas bases que consideramos comunes. Por eso cuando se dice marco curricular común, ¿no? O se intenta aludir a esta posibilidad de articulación. La cuestión es justo quiénes participan de esa articulación de lo común, quién está representado allí, ¿no? Porque justamente pasan cosas como esta de que entonces pues es obligatoria la cuestión de computación y no hay luz en la comunidad. Bueno, pues gracias por participar, ¿no? Entonces, tiene que ver justo con cómo estos elementos, digamos, de la agencia, creo yo, insisto, nos permiten ir concretando, nos permiten actuar frente a la imposibilidad de que una reforma nos considere, ¿no? Pero también nos previene de que si una reforma nos considera, nosotros también tengamos la capacidad de proponer desde esa flexibilidad, ¿no? Yo creo que por ahí transita un elemento muy, muy importante, ¿no? Y sobre lo que comentaba Ricardo, bueno, a mí me parece que una de las cosas que yo decía es el final de mi exposición de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que una de las tentaciones recurrentes que seguramente también ha pasado en la UBI, pues tienen que ver con que están planteados ciertos contenidos interculturales, etcétera, en los programas, en los planes, y que corren esta suerte de folclorización, ¿no? Es como una práctica recurrente, ¿no? La folclorización, la banalización, digamos, de las prácticas culturales,
y que pues van construyendo, digamos, no necesariamente sobre una distorsión, porque finalmente tienen un sentido también, ¿no? Hay quienes piensan que es como viéndolo en una cuestión casi como evolutiva, que el primer paso es hacer eso y ya luego uno puede profundizar, ¿no? Yo no estoy tan segura, pero bueno, podríamos pensar que al ser un ejercicio recurrente o que lo vemos como evidencia del fenómeno de manera recurrente, pues nos habla de que algo sucede, digamos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de cómo entendemos lo indígena en el país, ¿no? Lo indígena fue justamente esencializado, ¿no? Como una idea, primero, pues que, digamos, disolvió las diferencias, ¿no? O sea, yo digo indígena y entiendo una serie de identidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en Estados Unidos y nos dicen latinos, ¿no? Pues entonces esa agrupación a mí no necesariamente me interpela, ¿no? Digo, no, yo soy mexicana, ¿no? Entonces, eso mismo pasó con la categoría de indígena, ¿no? Durante la conquista, que eliminó esa posibilidad, y entonces pareciera que hay un corte histórico, ¿no? Y ese corte histórico, donde ya no hay indígenas, en su lugar entonces lo que hacemos es venerar al indio muerto, y de esa veneración al indio muerto, pues entonces se derivan toda esta serie de visiones folcloristas, ¿no? Sobre las prácticas, primero eso, que son en pasado, o sea, que son de nuestras raíces, de nuestros, que sí, eso es cierto, pues no quiere decir que no sea cierto, pero cuando solo aludimos a lo indígena desde ese parámetro, pues obviamos que es una cuestión del presente, que no hay ese corte histórico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento importante que creo yo que ha pasado, digamos, en el ámbito de este modelo curricular, ¿no? Creo otro que también ha sido muy interesante es cómo los proyectos comunitarios de vinculación comunitaria pues median estas tensiones que son muy fuertes entre lo productivo y lo comunitario, ¿no? Es decir, cómo en muchos de los casos se piensa que los proyectos comunitarios, no sé, es un extremo que no me he enterado que haya pasado, pero lo voy a poner así como para contrastar, ¿no? Entonces los proyectos comunitarios en los bachilleratos terminan siendo, no sé, incubadoras de empresas, por ejemplo, ¿no? O sea, como en esas tensiones respecto de lo que implica el desarrollo comunitario, los proyectos comunitarios, en su tensión con estas cuestiones más economicistas o más ligadas justamente a visiones economicistas, yo creo que es otro rasgo fuerte, ¿no? También creo yo que una de las cosas que también creo que pasa, no solo en la UBI, sino en las interculturales en general, incluso en la básica, en fin, es que estamos de acuerdo, estamos convencidos de la enseñanza de las lenguas indígenas. ¿Cómo las enseñamos? ¿No? Tenemos entonces docentes que son hablantes, ¿no? Pero ¿cómo le enseñan? Y luego, en consecuencia, ¿con qué materiales las enseñan? ¿No? De acuerdo a qué variante. En fin, hay toda una serie de complejidades alrededor de la enseñanza de las lenguas indígenas, si es como L1 o como L2, si es la lengua materna o ya no. En muchos casos, en el bachillerato, ustedes saben, pues a mí me da mucho gusto que todos estos jóvenes asuman que son bilingües, ¿no? En el diagnóstico que comentaban los maestros. Porque eso ya nos habla justamente, bueno, y si tienen 54 de 68 lenguas, ¿no? Pues también, o sea, son cosas que nos hablan, bueno, en ese sentido de un posicionamiento muy claro de estos jóvenes también, ¿no? Muy interesantemente, ¿no? Entonces, creo yo que ese es como otro aspecto, ¿no? El de la enseñanza de las lenguas. Y finalmente esta cuestión de si los no indígenas en los contextos, por ejemplo, de la UBI, ¿no? Yo ahí creo que, no sé cómo plantearlo, no quisiera decir que es como una falsa dicotomía, porque no necesariamente lo es, pero creo que tiene un poco de jiribilla el plantearlo así. En primer lugar, porque digamos que donde están las sedes de la UBI son contextos rurales, ¿no? Y luego entonces la identidad de los jóvenes que está allí, si bien puede ser indígena, etcétera, en ambos casos es rural. Y lo rural, hay una categoría muy interesante de Armando Bartra que
que la denomina él como los campesindios, justamente para notar esta imbricación, porque él haciendo casi una especie como de arqueología de la lógica que implica la identidad de lo rural, dice Bartra, pues tiene un sentido muy claro, muy directo con la misma conformación de Mesoamérica, ¿no? Con la lógica mesoamericana de relación con la naturaleza, de organización social, de, digamos, regulación incluso entre los miembros de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que cuando decimos que no vaya a pasar, que como no hablan, no son indígenas o no se consideran indígenas, entonces ahora ellos sean los discriminados. Yo creo que el ponerlos como indígenas y no indígenas es lo que habría que a lo mejor repensar, ¿no? Porque, insisto, esto de lo rural pues puede complejizar esa división, ¿no? Digamos, otro registro que puede mover, ¿no? esta distinción o esta división es qué rasgos hacen de lo indígena a lo indígena. Es que hablan, solamente que hablan o que practican las mismas, digamos, tienen las mismas prácticas culturales, ¿no? ¿En qué radica esos elementos, ¿no? Y si nosotros decimos hay que caracterizarlo, ¿qué tanto ese ejercicio de caracterización no también está basado en estereotipos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el tema es más bien cómo entendemos la identidad o las identidades como un registro abierto. Y lo que es claro es que cuando uno habla de un modelo curricular intercultural, hay una visión justo de analizar y discutir de partir de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Implica aprender conocimientos, saberes de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y eso como una oferta cultural válida para todos también es posible. Solo que como tradicionalmente la pensamos que es solo para los indígenas, ¿no? A veces como que decimos, bueno, pero esto para los no, ¿por qué no tendría esta posibilidad de ser general? ¿No? De ser justamente una cuestión compartida, ¿no? Pues yo creo que eso también, o a mí me parecería interesante ponerla ahí a jugar, ¿no? A complejizar, digamos, las identidades para justamente observar, pues, los distintos cruces que implica aprender bajo ciertas directrices o ciertas finalidades en un modelo curricular, ¿no? Gracias, Charita. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues podríamos pasarnos horas aquí discutiendo, comentando, pero pues el tiempo ya nos ha ganado y agradezco de verdad tu generosidad, Anita, como te digo, con mucha querencia, con mucho cariño. Agradezco mucho tu generosidad, me siento muy honrada, muy orgullosa. Me falta mucho por leer, mucho por crecer todavía, me siento enana, pero pues te agradezco de todo corazón. Te haremos llegar tu constancia de participación a nombre de la universidad, que bueno, en realidad es algo muy humilde, muy pequeño, ¿no? Que no, vaya, no puede abrazarte como te quisiera abrazar, ¿no? Y también a los colegas. Así es. Y también a los colegas que han estado compartiendo esta tarde con nosotros, a los aprendientes de la maestría, a la colega Alicia Schultz, a los compañeros de los diferentes subsistemas. Y me parece que hay que ser irreverentes. O sea, eso es indiscutible. O sea, tenemos que apropiarnos del currículum también. O sea, tenemos que adueñarnos de él, tenemos que deconstruirlo y tenemos que ser partícipes de. O sea, a mí me parece que no es descabellado abrazarlo, manosearlo, deconstruirlo y proponer algo, ¿no? Siempre y cuando tengamos pues referentes claros, tengamos esta lectura de la realidad clara y un por qué y para qué. A mí me mueve mucho, bueno, platico mucho, horas con Ricardo sobre
sobre el proyecto de la universidad, porque pues él ama la universidad, no llama el proyecto de la intercultural. Y yo siempre neseo y digo, bueno, ¿y por qué no está la interculturalidad también en una ciudad? Claro, O sea, claro. ¿por qué no lo podemos ver también así? O sea, ¿por qué no reconocemos que no somos únicos? ¿No? Que somos diferentes y que no nos tiene que dar vergüenza ni nuestras lenguas, ni nuestras costumbres, ni nuestra cultura, ni nuestros orígenes, ni nada. O sea, en realidad no, porque creo que el estar así fraccionando, segregando, pues lo único que genera pues es discriminación y violencia, ¿no? Me parece que no vamos hacia allá. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todas y todos. Anita, un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, muy sentido. Y bueno, te haré llegar los comentarios en la liga que les proporcionamos a los colegas para que registraran su participación. Les pedimos también que te dejaran un comentario. Así que te voy a hacer llegar todos los comentarios también, y esta misma charla la podrán ver en el canal de YouTube de la misma maestría. Pues muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.